Esa tarde me encuentro con dos personas muy, pero muy importantes acá en mi Instituto CETUR. Una de ellas, esa es la mujer a quien yo la admiro, la respeto y de verdad es el orgullo de todas las mujeres, de las peruanas, porque fue ella que tuvo el coraje de ayudar a posicionar nuestra gastronomía, a estudiarla, a ir a los rincones, a estar con las cocineras, con los productores, a ver, investigar y ver el gran potencial que tenemos. Y por supuesto, tenemos a su hijo, Flavio Solórzano, que está aquí conmigo. De verdad, gracias, Flavio. Sé que recorres el mundo llevando nuestra gastronomía con mucho amor, con mucho cariño, con el amor que tu madre te enseñó, con ese amor que nace de los fogones de tu abuela. Así es. Y que me da mucho gusto que estés aquí en CETUR, todos alineados con un mismo objetivo, un mismo propósito, que nuestra gastronomía siga siendo posicionada como una de las mejores. Pero no podemos lograr eso sin los conocimientos, sin los saberes ancestrales de ustedes, de la investigación. Pero me gustaría más o menos, Isabel, esa cocina que nace con tu madre, contigo, ¿qué es lo que le dio el impulso para realmente lograr posicionarse en Lima? Mira, en realidad fue una idea, desde el inicio fue una idea que aparentemente, tal vez si yo le decía a alguien lo que quería, me hubiera pensado que era desmedido lo que quería. Pero yo creo que las cosas cuando son grandes e importantes, da mayor impulso en el fondo a quien lo desea hacer y concretar. Pues si hubiera pensado que iba de a poquito, eso no quiere decir que empecé con un gran restaurante, me refiero entre infraestructura inmenso, sino como concepto. Sentí que el concepto, como socióloga que era, sentí que el concepto no se había desarrollado en el Perú y le puse todo eso, conocimiento, amor, marketing, también soy comunicador y como tal también lo impulsé, trabajaba en un proyecto de la FAO en CESPAC y de todo ese conjunto de situaciones complementarias empezó el Señorío de Sulco, con mi madre, ¿no? Mi madre, la gran cocinera, maestra de nosotros, y así empezó el Señorío de Sulco, con un proyecto, como decía ahora, que hemos tenido por el 19 aniversario de ustedes, que de verdad nos parece muy importante y nos alegra que en Piura hay una institución como esta, dirigida por ti, y de verdad que sinceramente nos dio una gran emoción estar esta tarde ahí en Gracias, Isabel, de verdad que muchísimas gracias, Isabel. Y sí me gustaría que, Flavio, ¿recuerdas a tu abuela? ¿Recuerdas ese sabor, esos sazones? ¿Qué es lo que te dijo? No, yo voy a ser cocinera. ¿Recuerdas? Sí, bueno, recuerdo muchas cosas de mi abuela, sí, pero me recuerdo, a ver, ¿crees que me acuerdo de ella? Sí, me acuerdo de la cocina en la que vivíamos, en la casa en la que vivíamos. Me acuerdo, tenía dos cocinitas, una querosene y una eléctrica, y cocinaba en las dos. Me acuerdo del olor del querosene cuando se apagaba la cocina, me acuerdo el querosene cuando tenía que prenderlo. Y me acuerdo de las ollas pesadas de aluminio en las que ella hacía sus aderezos y guisaba, ¿no? Y bueno, yo no llegaba a ver la olla porque era muy pequeño, pero me acuerdo mucho de eso y eso es como, creo que nunca he contado así tanto detalle, pero es esto... Te marcó. Es como que lo inicial, ¿no? Y luego de eso, bueno, ayudarla, llevarla, ella llevaba comida a veces a grupos, a instituciones y le ayudaba a cargar, ¿no? Que justamente mencionaba en el foro que pasé como 8 años así, pues, ¿no? Porque antes de los 10 años yo ya la ayudaba, ya, ¿no? Desde los 9 años, 10 años ya iba con ella, le cargaba sus cositas. Y así, y luego de muchos años ya me dejó cocinar, ¿no? Y creo que aprendí bien la base, ¿no? Y me acuerdo mucho de ella, era polifacética porque hacía un tiradito que hasta ahora creo que no lo hacemos. Se me hace agua la boca cuando me acuerdo de esos tiraditos de lenguado, que el lenguado en esa época se podía comprar. Y fileteaba, bueno, filetito de lenguado y lo cortaba
lo cortaba así con mucha dedicación, tiraba en el plato, preparaba su marinada bien, encima, y ya está. Muy rico, de verdad que sí, no creo que haya sido emoción del desconocimiento mío en esa época, sino yo sigo pensando de que esos sabores son irrepetibles, ¿no? Pero, y como dije hace un momento, polifacética, ¿no? Porque es una cocina limeña, ella más andina, pero la hacía muy bien, o sea, tenía buena mano, que es algo necesario e importante en un cocinero. Y luego, y de ahí, ya desde burlas que me hacía, que hacía así nomás cuando cocinaba. que no quedaba bien, que no quedaba bien. Sí, más o menos, y ya de ahí me la fui ganando, ¿no? De ahí me la fui ganando ya, pero costó su tiempo y costó cocinar muchas veces para convencerla, ¿no? Increíble, ¿eh? Sí. Esto debe de escuchar todos los chicos que están pensando estudiar gastronomía. Sí. Ser chef, ser el mejor cocinero, hay que ganarse al maestro. Al maestro. Hay que ganarse al maestro. Sí. Qué increíble, increíble. Sí. Isabel, en tu paso que tuviste en el Viceministerio de Turismo, ¿viste si había la posibilidad de que el gobierno o las instituciones un poco más focalizaran el tema de la educación gastronómica a través de colegios? No, he visto muchas cosas y además hago un paréntesis, acepté ser viceministro de Turismo porque cuando fue a buscarme Roberto Sánchez, Flavio estaba ahí y me encaró por decir, mamá, tú siempre criticas al Estado y nunca aceptas, ¿por qué no aceptas esta oportunidad? Dije yo, tiene razón, y acepté ser viceministra, porque fue 2 veces a verme, acepté. Tomo esto como antecedente y creo sinceramente, más allá de cualquier especulación política que sea de lo que ahora tan complejo el panorama, yo agradezco a la vida haber tenido esa oportunidad, porque me enseñó cómo funciona el Estado, y si conocía algo de eso que por ahí iba, me lo agrandó como problema, en el sentido que me di cuenta de la magnitud y trabajé en esa línea, muy breve. Generé una posibilidad de que todos los restaurantes de las regiones se pudieran formalizar. Generé un proyecto, pero desgraciadamente la otra persona que ingresa lo archiva. Que eso me quedé así, por decirte algo. Y luego también trabajamos el tema del turismo comunitario. Sí, siempre he apoyado. O sea, desde el Viceministerio de Turismo hemos apoyado la labor del turismo, posicionando la cocina. Y la cocina con el complemento de corredores turísticos. Todo bien articulado. Sí, claro, como tiene que ser, como es la realidad, ¿no? Por supuesto. No, sí. Flavio, estaba yo recordando todo el tema y el trabajo fuerte que se hizo con Misturas. Este proyecto fue impresionante. Sí. Y de verdad que yo te felicito, y a tu mamá, que gracias a ella todo este boom gastronómico se ha dado, y a las personas que estuvieron en su debido momento, Mario Valderrama, cierto que también estuvo. Y bueno, sí, me interesa también saber un poco cómo ven hoy ustedes, ya que están en Lima, el tema gastronómico, desde el punto de vista un poco más como familiar, los colegios, cómo están tomando el tema, o se obvia hablar del tema gastronómico. ¿Aún sigue siendo lo que antes Isabel encontró un oficio y no una profesión? ¿O ya en Lima esto ya es, como se dice, los niños dicen, voy a estudiar y voy a ser gastrónomo? No sé cómo lo están viendo en Lima. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que al formalizarse, al adquirir un prestigio, al estar en boca de todos, aparte de comer la gastronomía, está empezando a tener su ubicación, ¿ya? Porque si miráramos históricamente, en la década del 30, 40, en el Perú, siglo pasado, de 50, ser cocinero era como una actividad marginal. Sí, en el caso de la ciudad, mira, te digo todo, porque se han hecho estudios, o eran gente que venía de la sierra, como se dice, no tenía oficio, y como su mamá sabía algo en la cocina, entraba a poner un restaurante o a trabajar en un restaurante. ¿Quiénes más eran? Mujeres, morenas, incluso hasta se hablaba de esto, de que los homosexuales eran los que entraban, se tenían un momento, así se pensaba. Eso ha ido cambiando poco a poco, en la medida en que el oficio
se ha ido también, se ha ido reconceptualizando, replanteando, revalorando, se ha profesionalizado. Sí, pero aparte se le da también una carga valorativa importante, porque ahora nadie puede decir la comida, pero así rica, no. Está cargada de significado, de todo lo que hemos hablado. Entonces, eso ha ido cambiando a tal punto que te aseguro que tú puedes encontrar en cualquier familia de cualquier sociedad que el chico pueda decir a la chica, yo voy a estudiar cocina. Y el papá, la mamá lo respeta. Entonces, sí, también es que como decíamos, ¿no? Al replantearse, al revalorarse la actividad, se revaloriza para el que postula también esa actividad. Así es. Entonces, y ahora, pues imagínate ser cocinero. Te aseguro que a Flavio, mi maravilla de nieto, el Facundo de Facundito, le dice que soy cocinero, se va a emocionar. Antes lo apoyaba en la cocina. Le decía, pásame el aceite. ¿Cuál? ¿Vegetal o de oliva? Le decía. Y era así. Como ella, ¿te acuerdas, no? Sí, entonces eso es así, hay un proceso, se replantea la actividad, se mejora y mejora también la actitud de quienes postulan, ¿no? Así es, así es. Bueno, la verdad que les quiero agradecer por estar conmigo en este podcast. Sé que hay mucho por hablar, pero quiero regalarles unos libritos. No sé si Flavio te lo di en su debido momento. Aquí hicimos un congreso muy lindo, rescatando la gastronomía del turismo de la región Piura, donde participaron grandes ponentes. Está Arturo Davis, que es nuestro patrimonio viviente, de los pocos que quedan, Elvira Castro de Quirós, vinieron gente de otros países, pudieron participar, pero esto fue en el año 2018. Entonces, yo quiero, Isabel, que lo lleves para que veas que este congreso quise yo ponerlo en un libro, porque esta información es muy, muy importante. Qué lindo, muchas gracias. A Locrito Tafur, Cucho La Rosa, que también nos habló sobre su defensa del Copús piurano, que nosotros hemos logrado... Nosotros hemos logrado... varias fechas para Piura. El día de la Algarrobina, 15 de marzo, un proyecto que hice para nuestra Piura, y logramos que también varias instituciones puedan unirse y empoderar también a los productores de locuto, la gente que hacía de manera de repente informal esta delicioso jarabe de algarrobina, y hoy es una delicia. Ya van a probar el cóctel, ya lo van a probar. Y todo. Bueno, 16 de agosto, que es el Día de la Gastronomía Piurana, también un proyecto que Setur le ha hecho a Piura, y el último que hemos presentado, 29 de enero, el Día del Copús. Entonces, ahí tenemos la defensa también a través de Rodolfo Tafur. Esta ollita va con mucho cariño, Isabel, para ti. Los sabores y saberes de nuestros antepasados, Flavio. Esta ollita con mucho cariño. Nuestras madres cocinaron ahí los mejores potajes. Claro que sí, claro que sí. Sí. Y tiene el tamaño suficiente como para hacer algo, ¿ah? Sí. Ya pueden hacer su arrocito. Claro que sí. Y que sale riquísimo. Riquisísimo, como dicen acá. Riquisísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Muchas gracias.